Bienvenidos a Capitalismo Popular. Soy Luis Farayala. En el episodio anterior hablamos de qué es el capitalismo. Desarmamos mitos y pusimos los datos sobre la mesa. Si no lo escucharon, se los recomiendo. Pero hoy, para este segundo episodio, el tema llegó solo. No lo he buscado, nos lo regaló la actualidad. Desde el 1 de febrero de este año, Ecuador y Colombia están en lo que ya muchos llaman abiertamente una guerra comercial. Aranceles de ida y vuelta, camiones parados en Rumichaca, amenazas de corte de energía, demandas ante la comunidad andina. Un lío de proporciones. Y yo me pregunto lo mismo que creo que se están preguntando ustedes. ¿Qué son exactamente los aranceles? ¿Por qué dos países vecinos, hermanos, llegan a esto? ¿Y qué significa todo esto para el bolsillo de la gente común? Para el señor que vende pollo, para la familia que necesita comprar medicinas, para el transportista que cruza la frontera todos los días. Eso es lo que vamos a responder hoy. Quédense. Pero antes de meternos en el drama Ecuador-Colombia, necesitamos tener claro de qué estamos hablando. Porque si ya vamos a opinar sobre aranceles, lo lógico es entender qué son. Un arancel, en su forma más simple, es un impuesto que un país le cobra a los productos que entran desde otro país. Cuando Ecuador dice, le voy a aplicar un arancel del 50% de las importaciones colombianas, lo que está diciendo es, todo lo que entre de Colombia va a costar un 50% más caro desde el momento en que cruce nuestra frontera. ¿Por qué alguien haría eso? Normalmente se dan varias razones. La más común de todas es proteger a los productores locales. Si el azúcar colombiana llega barata y compite con el azúcar ecuatoriana, el productor ecuatoriano pierde. El arancel encarece la colombiana y le da ventaja al local. Esto suena bien, ¿no? Pero hay un problema. Ese productor protegido no tiene ningún incentivo para mejorar. Y el consumidor, es decir, ustedes y yo, todo el mundo realmente, terminamos pagando más por el azúcar. El que gana es el productor ineficiente. El que pierde es el ciudadano común. Ahora bien, los aranceles son solo un tipo de barrera al comercio. Hay más. Por ejemplo, las cuotas de importación. Estas son límites a la cantidad de un producto que puede entrar al país. No es que paguen más, es que no puede entrar más que una cierta cantidad aunque exista más demanda. Luego están los estándares técnicos o sanitarios, en Ecuador llamadas las normas INE. A veces se usan legítimamente para proteger la salud pública, pero también se usan como pretexto para bloquear productos extranjeros con más trabas burocráticas. Y finalmente los subsidios. Son un juego a la inversa. En vez de encarecer lo de afuera, el gobierno abarata con nuestra plata lo que se produce en el país. El efecto práctico es el mismo. Lo que está pasando entre Ecuador y Colombia es lo más directo de todo, los aranceles. Altos, recíprocos y con una carga política enorme encima. Pero antes de entrar al detalle de ese conflicto, vamos con el diccionario del capitalismo. Ahora vamos con el diccionario del capitalismo, la sección donde tomamos una palabra que escuchamos todo el tiempo y que en realidad no siempre entendemos bien. Hoy, la balanza comercial. Balanza comercial, dos palabras que suenan a contabilidad aburrida, pero que son en realidad la clave para entender la pelea entre Ecuador y Colombia. La balanza comercial es simplemente la diferencia entre lo que un país exporta, es decir, lo que vende al exterior, y lo que importa, lo que compra del exterior. Si exporto más de lo que importo, tengo superávit comercial. Si importo más de lo que exporto, tengo un déficit comercial. En el caso Ecuador-Colombia, los números son muy concretos. En el 2025, Ecuador le compró a Colombia aproximadamente 1.850 millones de dólares en diferentes productos. Y Colombia le compró a Ecuador cerca de 860 millones de dólares. Es decir, Colombia nos vendió más del doble de lo que nos compró. La balanza comercial claramente favoreció a Colombia. Ahora, ¿eso es malo para Ecuador? Depende. El déficit comercial no es necesariamente un problema. Si lo que compro afuera son insumos que me sirven para producir más, para ser más eficiente, es una inversión. El problema es cuando lo que entra desplaza a la producción local, que podría existir con las condiciones correctas. Lo que hay que entender es esto.
En toda guerra comercial, cada país argumenta que la balanza lo perjudica. Y muchas veces tienen algo de razón. Ahora, la pregunta es, si los aranceles son la solución o si realmente crean problemas nuevos encima de los viejos. En Capitalismo Popular siempre preguntaremos, ¿quién paga la cuenta? Pronto lo veremos. Muy bien, ya tenemos el marco general. Ahora sí, ¿qué pasó entre Ecuador y Colombia? Todo empezó el 21 de enero de este año, cuando el presidente Daniel Noboa, desde el Foro Económico de Davos, nada menos, anunció que Ecuador impondría una tasa del 30% a todas las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero. La justificación no fue económica, fue de seguridad. Noboa argumentó que Colombia no está haciendo lo suficiente para frenar al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Esto es una novedad. En la historia del comercio internacional, casi siempre los aranceles se justifican por razones económicas: dumping, subsidios ilegales, desequilibrios. Esta vez el argumento fue político y de seguridad. Es, en ese sentido, un precedente que vale la pena notar. Colombia, como era de esperarse, respondió. El gobierno de Gustavo Petro anunció aranceles recíprocos del 30% a los productos ecuatorianos. En febrero eso se oficializó. 23 categorías de productos ecuatorianos son afectadas, desagregadas en 73 subpartidas. Básicamente, bienes agrícolas, pesqueros e industriales. Y luego, la espiral. En marzo, Ecuador sube sus aranceles del 30 al 50%. Colombia responde con la misma cifra. Colombia, además, suspende temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador. Ecuador sube un 900% la tarifa de transporte del petróleo colombiano que pasa por el oleoducto de crudos pesados. Ya no estamos hablando solo de aranceles, ahora estamos hablando de energía, de petróleo, de logística, es decir, una guerra comercial completa. Ahora, ¿qué tamaño tiene este conflicto? El comercio entre los dos países rondaba los 2.700 millones de dólares al año. El primer decreto colombiano decía que el arancel del 30% provocaría una caída del 97% en las exportaciones colombianas a Ecuador. Las proyecciones hablan de que si los aranceles del 50% se mantienen, las importaciones de Colombia desde Ecuador podrían caer un 75%, es decir, unos 640 millones de dólares. Y los gremios empresariales de ambos países, juntos, lo cual es un pronunciamiento inusual, ya advirtieron que alrededor de 300.000 empleos están en riesgo. Transportistas en Rumichaca reportan una reducción del 95% del tráfico de carga. Empresas ecuatorianas como Plasticaucho, según el medio digital Primicias, están evaluando trasladar producción a Colombia para evitar el arancel. Eso no es solo un número, es una decisión de negocios con consecuencias de largo plazo. Ahora, ¿qué importa Ecuador desde Colombia que nos pueda doler? La respuesta es mucho. Vehículos, cosméticos, plásticos, medicamentos, pañales, papel higiénico, insumos industriales. Y un dato que a mí me parece el más sensible de todos. Casi el 80% del material genético avícola de Ecuador, esto es, las gallinas reproductoras, las líneas genéticas para producir pollo y huevos, viene de Colombia. Si eso se encarece un 50%, esto significará que el precio del huevo y del pollo subirán. Y eso lo va a pagar cualquiera que vaya al supermercado. Hay otro caso que me impacta, los insumos para diálisis. Ecuador tiene más de 20.000 pacientes que se someten a diálisis de forma regular en alrededor de 136 centros médicos. Muchos de esos filtros, catéteres y soluciones vienen de Colombia. Un arancel del 50% sobre eso no es una discusión entre economistas, es una discusión de salud pública. Llegó el momento de los datos duros. En la sección La IA nos dice, le hacemos una pregunta concreta a Eva, nuestra inteligencia artificial, y ella nos responde con cifras verificables, sin opinión, sin editorial, solo números. La pregunta de hoy, ¿qué muestran los datos sobre el impacto de la guerra comercial Ecuador-Colombia? Gracias, Luis Fer. Dato 1. El comercio bilateral entre Ecuador y Colombia alcanzó aproximadamente 2.700 millones de dólares en 2025.
con un superávit para Colombia de cerca de 920 millones de dólares. Ecuador compró a Colombia alrededor de 1.850 millones. Dato 2, los aranceles entraron en vigor el 1 de febrero del 2026. Ecuador aplicó una tasa del 30% a todas las importaciones colombianas. Colombia respondió con el mismo porcentaje para 73 subpartidas ecuatorianas. Dato 3. El Ministerio de Comercio de Colombia estimó que un arancel del 30% generaría una caída del 97% en sus exportaciones hacia Ecuador, equivalente a una reducción anual de aproximadamente 1.800 millones de dólares. Dato 4. Según proyecciones del gobierno colombiano, ante un arancel del 50%, las importaciones desde Ecuador caerían un 75%, unos 640 millones de dólares menos. Las exportaciones colombianas caerían un 79%, unos 1.450 millones menos. Colombia presentó 2 demandas ante la Comunidad Andina de Naciones contra Ecuador por presunta violación del Acuerdo de Cartagena, que establece el libre comercio entre los países miembros. Ecuador respondió con 3 demandas propias ante el mismo organismo. Gracias, Eva. Esos datos hablan por sí solos. Y con eso en mente, vamos a una frase que creo conecta perfectamente con todo lo que estamos discutiendo. Ahora vamos con la frase del día. En cada episodio traemos una cita que le da contexto intelectual a lo que estuvimos hablando. Hoy elegí a alguien que vivió en carne propia las consecuencias del proteccionismo, el economista francés del siglo XIX, Frédéric Bastiat. Hombre brillante y con un sentido del humor poco común entre nosotros los economistas. La frase es esta: ver solo lo que es inmediatamente visible es pensar a medias. El buen economista considera tanto los efectos que se ven como los que no se ven. Esto lo escribió en el ensayo Lo que se ve y lo que no se ve de 1850. ¿Qué nos está diciendo Bastiat? Algo muy directo aplicado a hoy. Cuando un gobierno pone un arancel, lo que se ve es que los productores locales se protegen. Lo que no se ve es que el consumidor paga más por ese pollo. La empresa que no pudo importar el insumo que necesitaba, el camionero que se quedó sin trabajo. El gran error del proteccionismo es que no es visible, es que esconde sus costos. Los concentra en los consumidores, que somos millones y que no tenemos quien nos defienda. Y en cambio defiende los beneficios en unos pocos productores, que sí tienen gremios, lobistas y amigos en el gobierno. Bastiat los llamó la falacia de la ventana rota. Si rompes una ventana, el que vende ventanas gana. Pero si eso fuera bueno, entonces todos deberíamos romper ventanas. Obvio que no es así. Pero con los aranceles cometemos la misma lógica todo el tiempo. Con esa idea en mente, pasemos a la tertulia. Y bueno, hemos llegado a la tertulia. Para este episodio tenemos a Jeremy Busca, economista, analista político y analista económico. Jeremy, bienvenido a Capitalismo Popular. Muchas gracias, Luis. La verdad es un honor estar aquí, más que todo porque, como estábamos conversando, esto tiene un rol pedagógico. Y bueno, yo he sido docente también y la verdad es que creo yo que eso es lo que más falta, no solo en Ecuador, sino en general en Latinoamérica, es el tema de conocer. Porque al final gran parte de la gente opina, gran parte de la gente, digamos, que se ve afectada por las decisiones sin conocer en realidad el trasfondo que hay detrás de cada decisión política, económica, etcétera, que se toma en el país. Bueno, eso precisamente es de lo que se trata de este podcast. Jeremy, para alguien que escucha esto por primera vez, ¿cómo le explicarías en términos simples lo que está pasando entre Ecuador y Colombia? Dos países que han sido socios desde hace mucho tiempo, de repente llegan a ponerse aranceles hasta el 50%. La verdad es que la primera vez que yo vi eso, porque me acuerdo que estaba en X viendo y de repente sale arancel del 30% a Colombia, dije, una locura, pero hay que ver como un poco el contexto y más que todo las justificaciones que tienen de lado y lado. O sea, lo que al menos yo he visto por parte del Ecuador es el tema de seguridad. Que uno podría hasta cierto punto decir, bueno, hay que entender qué es lo que está pasando en materia de seguridad. Y dicen, ¿sabes qué? Colombia no está colaborando en seguridad, Ecuador quiere poner una tasa de seguridad. ¿Cuál es el problema que yo veo con ese tema de la tasa de seguridad? Es que
quienes están de alguna manera pagando esa consecuencia son los ciudadanos que consumen los productos que vienen de Colombia. Y obviamente también las empresas que llevan productos a Colombia. Entonces yo diría que quizá la causa de fondo, que es un problema que nos afecta a todos, que es el tema de el narcotráfico, ya es una causa que uno podría decir, se entiende, podría explicarse, pero digamos que la decisión es lo que yo considero que al final es un mal precedente para las relaciones de esos países, que al final, más allá de cómo se lleven sus líderes, más allá de las decisiones que hayan tomado, digamos que los presidentes, al final hay una relación comercial que va más allá, digamos, que de la política y va justamente del empresariado y los ciudadanos que comercializan y digamos, que consumen esos productos. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Colombia, o al menos entre la relación de Colombia y Ecuador, es, yo diría, un mal antecedente, pero del cual yo espero se pueda obtener lo mejor para ambos, que sería que Colombia colabore más en materia de seguridad y que Ecuador logre por fin sacar esos aranceles y volver, digamos que un poco al orden preestablecido, que es lo que ha pasado, y eso quisiera puntualizarlo, con Estados Unidos, que se lo pone de ejemplo. Uno dice, Estados Unidos con Trump, pero el problema de los aranceles con Estados Unidos es que Estados Unidos conoce que es un arma, sabe que es algo malo, y por eso en realidad los primeros aranceles que ponía Trump, enseguida los sacaba. ¿Los sacaba por qué? Porque sabía que tenían un efecto negativo, eran más que todo para amenazar. Es como que yo tome un arma y amenazo a alguien, el arma no es positiva. Entonces, lo mismo hace Estados Unidos. Estados Unidos amenazaba con el arma de los aranceles. ¿Pero esto se justifica? No, en realidad yo no considero que esto se justifique. El tema aquí es que es como un arma. ¿Ya? ¿Qué pasa con un arma? Y es lo que yo estaba poniendo el ejemplo anterior. Cuando alguien tiene un arma, uno sabe que el arma por sí sola en realidad es peligroso. Es un tema que genera daño. Estados Unidos sabe que los aranceles generan daño, que al que yo le pongo el arancel lo estoy perjudicando, pero también es consciente que así como perjudico a ese, digamos que a ese otro país, también perjudico a mis ciudadanos. Y el mismo presidente de los Estados Unidos lo ha comunicado como un sacrificio que se hace en función de esta clase de temas estratégicos. Yo no considero que eso esté justificado, más bien considero que es un momento de que la ciudadanía se dé cuenta de que quien se ve perjudicado de esta relación arancelaria es justamente el ciudadano a pie. Que los políticos al final lo toman por un tema estratégico, por un tema, digamos, que más de política, pero que al final quienes se pueden ver perjudicados o afectados son los ciudadanos que comercian y que consumen estos productos. Bastiat diría que estamos viendo solo la mitad del cuadro. ¿Quiénes son los grandes perdedores silenciosos de esta guerra comercial? Esos que no salen ni en la radio ni en la televisión. ¿A quién le está costando esto cada día más caro? Claro, solo para ponerte unos ejemplos, ¿sí? Porque justamente me traje aquí el BVG Insights que estaba mostrando hace un rato. Aquí están los productos que al inicio se pusieron los aranceles. ¿Ya? ¿Y esto por qué lo traigo? Porque uno dice, bueno, los aranceles al final es para Colombia, pero no es que algo así tan superfluo, Colombia. En realidad se aterriza a ciertas industrias que son las que más traen productos a Ecuador. Y justamente esas son aquí las medicinas. Y quería puntualizar el caso de las medicinas, ¿por qué? Porque al final el problema no es para los farmacéuticos, en sí, que también lo es, sino lo que me preocupa a mí es el ciudadano que al final va a adquirir medicinas. Es decir, cuando yo vaya a la farmacia es probable que tenga que pagar 7% más. Y ya salió ahora justamente porque recordemos que los aranceles comenzaron, creo que a mediados, finales de febrero, si no me equivoco. No, primero de marzo, pero comenzó el tema. Y ya salieron algunos resultados de inflación y cuando uno ve la inflación es del 0,21%, dice, bajito, normal, o sea, lo de siempre, pero la de medicinas es de 1,82%. ¿Ya? Y recién han comenzado. Y ni siquiera se está considerando la tasa del 50%, solo la del 30%. Claro, porque ahí es importante considerar, para que quienes nos ven y nos escuchan, de que no es porque sube el arancel el 1 de marzo, ya a partir del 2 de marzo automáticamente los precios suben. Esto es un proceso, es paulatino. Exacto. Porque ¿qué es lo que sucede en muchos casos? Que los empresarios hacen un esfuerzo, aguantan el no subir los precios esperando que el tema político se resuelva. Pero eso aguantar tiene un límite, entonces no es Claro. infinito. Y aquí el tema viene también de, uno dice, bueno, estamos tomando el ponderado de medicinas, o sea, digamos, el promedio de las medicinas, pero no todas las medicinas vienen de Colombia. Hay que ver cuánto aumentan únicamente las que han venido de Colombia. Ahí está el problema, el 30%. Y no solo eso, sino que ahorita es el 30% que hemos calculado. Ya hay que tomar en cuenta ahora el 50%. Muchas posibles ni siquiera entran, porque ya no tiene sentido quizá traer algo del 50% adicional. Y lo mismo pasa en cambio por el lado de Ecuador. ¿Quiénes son los agricultores que sacan productos hacia Colombia y que ahora tienen que pasar tasas del 30%? Claro, ahora, la comunidad andina existe precisamente para evitar esto, ¿no? Al final, la comunidad andina es un acuerdo de libre comercio entre Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Colombia ya presentó demandas formales ante el Tribunal de la CAN. ¿Esto tiene un efecto real? O sea, ¿qué puede hacer la CAN?
Bueno, yo diría que igual que algunos organismos internacionales, no creo que tengan mayor peso, lastimosamente por justamente esa falta de respeto que ha habido a, digamos que a esta institucionalidad, a estos organismos internacionales. ¿Por qué? Porque en la práctica, cuando han sido situaciones, digamos, un poco más, ¿cómo lo diría? Como en las que pudiesen hacer algo, no lo han hecho. Entonces se ha perdido un poco el respeto, creo que a las instituciones, digamos, que internacionales. Y porque no se han visto, digamos, los beneficios. Quiere decir, Ecuador pertenece a estos organismos y no se ha hecho como ha ocurrido con la Unión Europea, por ejemplo, un mercado común, que, por ejemplo, la UNASUR. ¿Qué se logró con la UNASUR? Nada en materia económica. Más bien querían era cerrarse del mundo desde la UNASUR. Entonces, yo creo que también se trata de cambiar el paradigma de lo que son los organismos internacionales en América Latina. Yo creo que más allá de que la CAN pueda poner, digamos que ciertas, no sé, algún comunicado diciendo que Ecuador está haciendo mal, etcétera, más allá de eso no creo que llegue. Yo creo que Es decir, poder real, digamos, No, para impedir esta situación no tiene no ningún creo. problema. Yo más bien creo que el poder real está digamos que en la gente, en que la gente sea consciente de esto, porque al final la política se mueve en función de popularidad, en función de aceptación. Lastimosamente funciona así. Entonces yo creo que dependiendo del respaldo de la gente a esto puede continuar o no. Entonces, más bien es un tema de concientizar y que la gente vea cuáles son los resultados de esta medida. No se trata de, digamos que, de esperar sanciones contra Ecuador, ni mucho menos. Yo no quisiera que haya sanciones contra Ecuador. ¿Por qué? Porque, No, ninguno de nosotros, quiero decir, definitivamente. soy ecuatoriano, no quiero que haya sanciones. Por El supuesto. tema es que la gente sea consciente de los resultados de esto y decir, ok, quizás sea momento de plantear otras alternativas. Y quien tenga otras alternativas que las plantee y posiblemente que el gobierno pueda escuchar y que se puedan hacer, digamos que, acuerdos diferentes a los que se están llegando en este momento. Y ojalá, lo ideal sería que Colombia y Ecuador lleguen a un acuerdo en el cual Colombia se comprometa a colaborar y que Ecuador, en cambio, elimine todas estas tasas arancelarias. Bueno, para terminar, como pregunta de cierre, y realmente lo más importante para el espíritu de este podcast, si uno es un emprendedor ecuatoriano que depende de insumos colombianos, es decir, con materias primas colombianas, o por el contrario, es un exportador que le vendía a Colombia, ¿qué hace hoy? ¿Cómo se adapta la gente común cuando dos presidentes deciden pelear con la economía como un arma? Bueno, yo la verdad es que voy a poner dos ejemplos, más que todo, dos industrias que están muy afectadas por esta situación, que es la de la palma y la del arroz. Ya, en el caso de la palma, prácticamente, si me equivoco aquí porque lo tenía, pero es como el 50% creo que termina en Colombia. Uno diría, bueno, es la que representa, la que más representa de nuestras exportaciones a Colombia. Y luego está el arroz, que si bien representa el 4%, en realidad ese no es el problema. El problema es que para la industria del arroz representa el 90% del excedente. Entonces, claro, tenemos dos industrias que se ven afectadas por esto. Y yo veo que esto solo puede terminar en que se unan, digamos, que se agremien, que se unan, que comuniquen el problema que está ocurriendo, ya, porque al final tendrán que buscar maneras de llevar eso a otros mercados. La ventaja creo que es que Ecuador en estos últimos años sí se ha integrado más al mundo, hemos visto nuevos acuerdos, nuevos tratados. La idea ahora es cómo logramos que estos productos que no van a ir a Colombia hasta que se solucione el tema, podamos redirigirlos a otros países que sí tenemos... Pero eso fácil no es. Claro, no es fácil, es súper complicado y sería un tema de mediano o largo plazo. Exacto. El tema es, si yo me doy cuenta que esta es la tendencia y que el mundo está girando un poco más lastimosamente hacia esas líneas, un poco más proteccionistas, habrá que asegurarse diversificando en diferentes mercados y ya no, creo que ha sido un país que como que va por general a un país, exporta todo, el otro exporta a otro país. Yo creo que sería lo ideal ir a diferentes países, exportar a diferentes, de una manera más diversificada, con el fin de que si estas líneas, digamos que políticas de aislacionismo comienzan a endurecerse, al menos tengo otra escapatoria. Lastimosamente muchos dependían de Colombia. Ya vimos que ahora hay un problema con Colombia. Esperemos que se solucione, pero si no, ojalá que tengamos otras salidas. Puede ser Corea, puede ser Arabia, no sabría cuáles son los que ahora podrían ser las oportunidades, pero Claro, cada industria tiene Exacto. sus particularidades y tiene sus mercados. sus nichos ahí que podrían apuntar. Excelente. Bueno, Jeremy, muchísimas gracias. Creo que dejaste muy claro algo que a veces se olvida en estos debates. Detrás de cada arancel hay una persona concreta que paga la cuenta. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y la verdad fue un gusto, sobre todo porque creo que esta fue la oportunidad de conversar de un tema que no se había hablado tanto y es quiénes son los verdaderos perjudicados del tema arancelario. Muchísimas gracias. Llegamos al final y como siempre, 5 ideas para llevarnos a casa. 1. Un arancel es un impuesto al comercio y como todo impuesto, alguien lo paga.
No lo paga el gobierno extranjero, lo paga el consumidor de aquí. Cuando Ecuador le pone un arancel del 50% a Colombia, somos nosotros los que pagamos más por el pollo, por el medicamento, por el insumo industrial. 2. La balanza comercial no es el marcador de un partido de fútbol. Que Colombia nos venda más de lo que nos compra no nos convierte automáticamente en perdedores. Lo que importa es si lo que compramos nos sirve para producir y crecer. El déficit en sí mismo no es un problema. 3. Esta guerra comercial tiene una causa declarada que es la seguridad fronteriza, pero las víctimas son económicas. El camionero de Tulcán, el paciente de diálisis, el avicultor de Cotopaxi. Ninguno de ellos tiene nada que ver con el narcotráfico, pero serán los primeros en sentir el golpe. 4. Las instituciones del comercio internacional existen por una razón. La Comunidad Andina, la OMC, los acuerdos bilaterales son el intento de la humanidad de poner reglas al juego para que no sea solo el más fuerte el que gane. Cuando un país las ignora, no solo daña la relación bilateral, daña la confianza en todo el sistema. Y 5. Bastia tenía razón. Lo más peligroso de una mala política no es lo que muestra, es lo que esconde. En una guerra comercial, los que más pierden son siempre a los que menos escuchan. Si este episodio les hizo pensar, compártanlo. Si tienen preguntas o quieren debatir, ya saben dónde encontrarme. Y si tienen un tema que creen que debería entrar al diccionario del capitalismo, escríbanme. Soy Luis Ferayala y esto es Capitalismo Popular. Nos vemos en el próximo episodio.